entonces a leer la palabra del Señor. Jesús, la vid verdadera. Dijo el Señor a sus seguidores, a sus discípulos, San Juan capítulo 15, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arde. Si permaneceres en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi nuevo mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Amén. Gloria al Señor. Así sentadito, yo quiero hacer una oración por usted. Señor, en esta mañana te alabamos y te bendecimos y te damos gloria, honra y alabanza. Señor, en esta mañana te pedimos que bendigas cada vida y cada corazón a través de tu palabra. Padre bueno, gracias por haber traído a cada persona a este lugar, a este humilde lugar, a este lejano lugar quizás para muchos. Señor, pero ese lugar que tú has destinado, Señor, donde tu nombre es manifestado, donde tu presencia se hace real y donde, oh Dios, la comunión, que es lo más importante, Señor, de que podamos tener los unos con los otros como lo manda tu palabra. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Bendice cada corazón a través de tu palabra, Señor, incluyendo el mío, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Este es un mensaje, uno de los últimos mensajes que Jesús predicara a su gente. El primer mensaje fue en el monte de las bienaventuranzas, 2 capítulos, más de 26 temas, que son como la base doctrinal, la estabilidad de la vida cristiana. Jesús comenzó con las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bueno, y etcétera, etcétera, hasta terminar con los 2 cimientos, que es el último mensaje del primer mensaje que Jesús predicó en el monte de las bienaventuranzas, en el monte de los olivos. Pero ya aquí, después de esa carrera ministerial,
después de tantos milagros que Jesús hubiera podido haber hecho, después de tantas parábolas contadas, después de tantas enseñanzas, después de tantas experiencias vividas con sus discípulos, ya para partir a la presencia de su Padre, Jesús termina con un mensaje que es muy importante. Sin ese mensaje sería como esta base que le faltara una patica de esa, no tendría estabilidad. Y este es el mensaje que daría estabilidad en una ausencia de Jesús, aparentemente, pero ahora sus discípulos se enfrentarían al mundo, solos, a la realidad de la vida. Ya Jesús no iría a estar ahí en la barca con ellos. Jesús no estaría caminando sobre las aguas, ya ellos lo tendrían que hacer por su propia cuenta. Y Jesús les dice algo muy importante. En este pasaje del capítulo 15 de San Juan hay unos secretos muy importantes. Creo que la palabra que más resuena, que más se hace hincapié, es sobre la palabra fruto. Amén. El versículo 2 dice: para que vayáis y llevéis fruto. Amén. Este pámpano será limpiado para que lleve más fruto. Versículo 5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Amén. Amén. Versículo 8: en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Amén. Y el versículo 16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Amén. Y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Amén. Una alabanza que vive. Jesús está haciendo una recomendación muy importante. Si este es el último mensaje para su gente, pudiéramos decirlo que en esta hora crucial, culminante de la historia de la humanidad, porque nos estamos acercando a tiempos difíciles. Ya estamos viviendo esos tiempos difíciles. Estamos viviendo esos tiempos difíciles y que la Biblia los llama los últimos tiempos. Amén. Los últimos tiempos. Lo que el apóstol Pablo le decía al joven Timoteo: en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Pablo los llama a estos tiempos, los llama tiempos peligrosos. Es tremendo. Se está levantando una generación que realmente ha perdido los estribos. Una generación sin temor. Pablo le decía al joven Timoteo: también debes saber esto, que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, implacables, sin afecto natural, que tendrán apariencia de piedad, amadores de los deleites más que de Dios, infatuos, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Tremendo, ¿cierto? El tiempo que estamos viendo, ese es el tiempo. Esa es la generación que se está levantando. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces Jesús les dice algo muy importante. En el versículo 2, Jesús le dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que éste lleve más fruto. Pero el versículo 1 dice, comienza el mensaje diciendo: yo soy la vid verdadera. Mire que Jesús no dijo: yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. No, Jesús agregó algo muy importante que sus seguidores en ese tiempo y ahora en este tiempo tenemos que tener en cuenta. Que hay muchas vides. Hay muchas vides. Jesús estaba refiriéndose a muchas vides. Por eso esa frasecita: yo soy la vid verdadera. Quiere decir que habían otras vides. Estaban los nicolaitas, estaban los del Sanedrín, estaban los celotes, y había muchas sectas. Pero Jesús dijo: yo soy la vid verdadera. En este tiempo que tenemos un mundo de religiones, estamos bombardeados por religiones.
Todo está lleno esto de religiones, de diversas informaciones, de distintas formas de pensar y de creer y de enseñar. Pero Jesús sigue haciendo un hincapié en su palabra. Yo soy la vid verdadera. ¿Amén? Una de las cosas que Israel, nos trasladamos un poquito a años, siglos atrás, para hablar de Israel. Cuando el Señor sacó a Israel de Egipto por la promesa que le había dado a su amigo Abraham, el padre de la fe, aleluya, el amigo de Dios. Entonces, luego que el Señor los sacó de la esclavitud de Egipto, los condujo en ese desierto, allá en ese desierto, cuando les da la constitución, Jesús les dice: si ustedes creen a mi palabra, si ustedes guardan mis mandamientos, si ustedes procuran siempre no dejar caer al piso ninguna de mis palabras, yo voy a hacer de ustedes un reino de sacerdotes, gente santa, pueblo adquirido por Dios. Ustedes serán mi especial tesoro dentro de todos los pueblos de la tierra. Amén. A partir de ese momento, Israel entonces se convierte en el especial tesoro para Dios. El Señor le dijo: ustedes serán mis hijos y yo soy vuestro padre. Y es más, yo soy también vuestra heredad. No tiene necesidad de buscar otra heredad por otra parte, porque yo soy vuestra heredad. Aleluya. Yo soy vuestro padre. Yo los voy a sustentar. Y así fue, hermanos. Así fue. El Señor los bendijo y los sustentó a ese más de 2 millones de personas que salieron de la tierra de Gosén, que fueron guiados por el desierto. Nunca les faltó el pan, nunca les faltó el agua, sus vestidos nunca se envejecieron y su calzado nunca se desgastó, aunque caminaron 40 años por ese desierto. Pero el Señor en el día fue nube para ellos, cubriéndolos de la fuerza del sol, y en la noche fue una columna de fuego para darles abrigo, para darles calor y para guiar el camino por donde tendrían que caminar. Jesús les dio entonces en ese desierto la ley, para por medio de la ley guiarlos en el consejo, guiarlos en el susurro de Él. Alabado sea el nombre del Señor. Y está claro que hasta el sol de hoy, esa nación de Israel es una nación bendecida por Dios. Es una nación que el Señor ha cumplido las promesas de Él para su pueblo. Allá en ese desierto Dios lo bendijo. Israel conquistó naciones, Israel conquistó tierras, y el Señor le libró muchas batallas. Y siempre que se veían cercados por sus enemigos, capítulo 28 de Deuteronomios es un capítulo de bendiciones. Los primeros versículos, del versículo 1 hasta el versículo 28, está lleno de bendiciones, bendiciones de la obediencia. El Señor le dice a Israel: si ustedes obedecen mi palabra, bendito será tu salir y bendito tu entrar, bendita tu canasta y tu artesana de amasar, bendito será el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus vacas. Bueno, todo será bendecido, amén. Todo sería bendecido, aleluya. Tus enemigos vendrán por un camino a ti, por 7 caminos tendrán que huir delante de ti. Estarás siempre adelante y no atrás, serás cabeza y no cola, porque ustedes han obedecido a mi voz. Es lo que el Señor le dice aquí en el versículo 4 del capítulo 15 de San Juan a sus seguidores: permanecéis en mí. Este es el otro secreto. Aparte de saber que el Señor es la vid verdadera y que no hay otra vid, o sea, que no hay otro camino, que no hay otro evangelio, porque nosotros no predicamos una religión, nosotros predicamos el evangelio. El evangelio contiene 6 programas maravillosos, que son los programas que el Señor ha establecido para llevar al hombre a la perfección y a la salvación, que se llaman la regeneración, la redención, la adopción, la justificación, la santificación y por último
la glorificación. 6 programas perfectos en ese gran plan extraordinario de Dios para salvar al ser humano. Cuando el hombre permanece en ese plan de Dios, en esos programas de ese plan de la salvación, entonces podemos decir que el hombre está llevado por el camino del bien. Amén. Está adquiriendo esa comunión con Dios. Se está convirtiendo en ese fiel seguidor del Señor. Y el Señor está cumpliendo promesas de vida para él. Gloria al nombre del Señor. Entonces, una de las cosas que el Señor le dijo a Israel con esas palabras es que ustedes tienen que permanecer en mí. Y yo en ustedes. ¿Se ven? Si ustedes dan oído a mi voz, si ustedes dan valor a mis mandamientos, ustedes serán tierra deseable. Así lo llamó el Señor, tierra deseable. Y así fue. Israel nunca pudo temer, porque cada que se veían abordados por enemigos más fuertes, como los filisteos, como los madianitas, como los heteos y toda esa gente, como los sirios. ¿Ven? Imagínense, y siempre ha sido así, y hasta el sol de hoy. Mire usted, por ejemplo, Israel. ¿Cuán grande es Israel? Israel no tiene un territorio muy grande. Creo que viene siendo como al grandor. La nación de Israel es como este departamento de Santander. Eso es lo grande que es Israel. Y en cuanto a tierra, pues la mayoría es desierto. Pero ellos tienen y están tan aferrados a las promesas de Dios, amén, que esta gente del Medio Oriente han tenido tan en firme la palabra de Dios que ellos le dan un cumplimiento tremendo, ya, por encima de lo que sea, por encima de papá, mamá, por encima de una amenaza de muerte inclusive. Anoche estábamos escuchando la historia de los 3 compañeros de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, ¿sí? Que no se quisieron rendir ante la amenaza del rey, y en ese tiempo no habían programas de sociales como hoy en día, ¿no? Defensoría del pueblo y todas esas cosas para decir, no, es que vamos a la defensoría del pueblo y listo. Nada, era el decreto del rey. Entonces el rey dijo, no, manden a calentar ese horno 7 veces más de lo acostumbrado, que los quiero volver chicharrones, los quiero volver ceniza. ¿Ven? Pero una palabra que estos hombres le dijeron al rey es: el Dios a quien nosotros servimos nos va a librar. Y si así no fuera, o sea, como quien dice, si el Señor no nos salva del horno del fuego, de todas maneras nosotros no vamos a adorar tu estatua. O sea, es algo definitivo. O sea, aquí nos tocó morir, pero morimos creyéndole a Dios, morimos obedeciendo a la palabra del Señor. Amén. Esos son los verdaderos adoradores, que adoran al Padre en espíritu y en verdad, como dijo Juan 4. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque es permanecer. Y estos hombres fueron bendecidos, igual que Daniel. Y todo Israel fue bendecido y hubieron promesas tremendas. Pero también cuando Israel fallaba, entonces venían los fracasos y venían los dolores de cabeza. Y el Señor también les cerraba aún hasta la ventana de los cielos para que no les lloviera. Dios el Padre, sí, porque Él es nuestro Padre, Él nos corrige. ¿Ven? Entonces el Señor nos corrige, porque eso es lo que hace un buen padre. Un buen padre, gloria a Dios. Y esto, no solamente estamos hablando de, no porque hoy sea el Día del Padre, pero de todas maneras hagamos un hincapié en eso, ¿no? Porque así como el Señor le dio mandamientos a sus hijos, que era Israel, y así como el Señor acá te está dando palabras de vida a sus seguidores, a sus discípulos, gloria a Dios, pues eso es lo que hacemos en el hogar: establecer normas de vida, normas de conductas, normas morales,
en nuestras casas. Alabado sea el Señor, amén. Y es cuando estas normas se cumplen, se hacen regir. Gloria a Dios. La primera norma es enseñarle a nuestra familia a conocer a Dios. A conocer a Dios. ¿Qué estaba haciendo Dios en el desierto con Israel? Enseñándolos a que lo conocieran. A que lo conocieran. Sí, ellos conocían otras costumbres y conocían otros dioses paganos, porque habían salido de una tierra de idolatría. Egipto tenía muchos ídolos. Las 10 plagas que el Señor envió a la tierra de Egipto, cada plaga era una reprimenda de Dios contra un dios de Egipto. Tremendo, porque habían dioses para toda cosa. Para toda cosa había. Y entonces son cosas que se van apegando, se van ahí como apegando ahí. ¿Sí ven? Entonces Israel duró 400 años en Egipto. Imagínense usted, entonces casi que les pegan todas las costumbres de allá. Por eso era que cuando estaban en el desierto y cualquier cosa pasaba, entonces inmediatamente, ay, hubiéramos estado mejor en Egipto. O sea, esa generación de padres que el Señor sacó de Egipto, esa generación de padres quedaron postrados en el desierto porque les faltó la fe. Dice el escritor a los hebreos, pero a ellos también se les dio la palabra como a nosotros, pero no entraron a la tierra prometida y quedaron postrados en el desierto porque esa palabra no iba acompañada de fe en los que la oyeron. Perdieron el enfoque de la tierra prometida, perdieron toda visión. Por eso fue fácil renegar, blasfemar, fue fácil girar la mirada hacia atrás y contemplar el Egipto que había salido, de donde ellos habían salido. Alguien dijo una vez, Dios sacó a Israel de Egipto, pero Egipto no salió del corazón de Israel. Y es la verdad, porque siempre algún problema venía, alguna necesidad venía, ahí mismo, alguna circunstancia terrible venía a su vida, y ahí mismo lo primero que hacían era, volvámonos a Egipto. Allá teníamos cebolla, allá teníamos carne, allá teníamos aquello. Sí, era dura la esclavitud, pero allá teníamos esto y aquello y lo otro. ¿No habían tumbas mejores en Egipto que nos trajo a morir en este desierto? O sea, una cosa tremenda. Una rebeldía terrible. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Esa rebeldía sigue igual. Porque hay un problema y una dificultad. Y hay gente que dice, a mí me iba mejor cuando no estaba yendo a la iglesia. El problema fue ir a la iglesia y comenzaron a llegarme todos los problemas. Es tremendo, hermanos. Es tremendo. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Jesús no les está diciendo a sus seguidores que no van a tener problemas. Mire, por eso decíamos, el primer mensaje que Jesús les predicó fue el mensaje de las bienaventuranzas. ¿Y cómo termina Jesús diciendo esa enseñanza? Termina con el mensaje de los 2 fundamentos. Cualquiera que oye mis palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra esa casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Amén. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Le pasó lo mismo que al primero. Vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu contra la casa y cayó. Y fue grande la ruina de ese hombre. Tremendo, ¿cierto? ¿Sí ven? A todos dos les pasó lo mismo. Al que tenía la casa fundada en la roca y al que fundó la casa en la arena, lo mismo les pasó. Los problemas vinieron, las dificultades vinieron, todas las situaciones vinieron a su vida. Solo que uno no fracasó porque tenía la casa fundada sobre la roca. Amén. Estaba fundada sobre la roca. Aleluya. Esto me hace acordar de una vez 3 artistas que decidieron dibujar el paisaje más hermoso para exponerlo al público
para que el público pudiera aplaudir el profesionalismo de ellos. Y llegó uno y bueno, hizo por allá un volcán así en erupción, un volcán, dibujó un volcán. Y colocó la pintura ahí, a vista del público. El otro dibujó un paisaje, una casa muy bonita por allá, un potrero, y arbolitos, y gallinitas, y paticos en el agua. Los puso ahí también. Pero el otro, el tercero, dibujó un mar furioso. Y ese mar furioso se veían esas olas amenazantes. Esas olas amenazantes se levantaban a metros y golpeaban contra unas rocas que habían. Daban con toda la braveza. Pero arriba colocó un letrero que decía paz. Listo. Y colocó y bueno, cuando llegó todo el mundo a la tercera pintura, se quedaron sorprendidos. Pero ¿cómo así? Pero ¿cómo puede haber paz cuando el mar está furioso y las olas están amenazantes? Pero el que había hecho la pintura dijo: acérquese un poquito más, contemplen bien de cerca, hay un detalle que ustedes no han visto. Era que debajo del letrerito que decía paz, había un agujerito, y dentro del agujerito había un nido y había un pichoncito mirando hacia abajo, como las olas golpeaban esa roca. Pero él estaba seguro. Él estaba seguro, para él había paz, porque su nido estaba en la roca. Amén. Un aplauso al Señor. ¿Cuántos tienen esa casa edificada en la roca? Nuestra roca es Jesucristo, la roca inconmovible de los siglos. Aleluya. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Bendito su nombre para siempre. Por eso Jesús le dijo a sus seguidores: ustedes tienen que permanecer en mí. Si ustedes permanecen en mí, no solamente serán mis discípulos. Si ustedes permanecen en mí, van a poder llevar mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si ustedes permanecen en mí, van a tener todo el derecho y la autoridad de pedir todo lo que quieran, y les va a ser hecho, porque mi palabra está en ustedes. Aleluya, una alabanza que vive. Cuando Israel permaneció en las promesas del Señor, entonces ellos clamaban a Dios, y el Señor les dijo: clamarán y yo les oiré, y yo les responderé y les daré las victorias. Amén. Una vez los sirios iban a arrasar a Israel. Un rey malo, Sennacherib, iba a invadir a Israel. Imagínense, Sennacherib con más de 185,000 soldados, gente armada hasta los dientes, como decimos. Israel débil en armamentos y gente de guerra muy poca para enfrentar a un rey tan fuerte como ese. Imagínese usted. Pero el Señor siempre les enseñó que cuando Israel confiaba en Dios, no necesitaban las armas de guerra, porque el Señor una vez a través de Gedeón les había dado la victoria contra los madianitas, y le dijo: es que no es con espada ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu. Amén. Amén, amén. Aleluya, gloria al Señor. ¿Cómo va usted a pelear las guerras en tu hogar, dentro de tu familia? Esas fuerzas malas que se levantan para arrasar a nuestros hijos, para arrasar a tu esposo, tu esposa, para arrasar a algún miembro de nuestra familia. ¿Cómo lo vamos a enfrentar? ¿Te enfrentas tú a la persona? La Biblia dice que no tenemos guerra contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. Yo no puedo irme en contra de mi hijo para hacerle la guerra, pero sí voy a hacer guerra a esa influencia malvada que se está moviendo quizás en él.
Bueno, aparte del consejo, aparte de darle esa asistencia como papá, yo voy a orar por él. Y si me toca levantarme a la 1 de la mañana, 2 de la mañana y arrodillarme ahí al pie de la cama de él y orar mientras él está durmiendo y declarar la victoria sobre él, lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Porque le he declarado la guerra y le he dicho a Satanás: Satanás, mis hijos no son tuyos. Amén. Entonces no me voy a quejar. No, es que ese muchacho, ay, es que esa muchacha, es que ese esposo que tengo, ay, es que esa esposa que tengo. No, es que usted viera. No. Usted tiene el Dios de las promesas. Israel no necesitaba quejarse cuando estaba confiado en Dios. Y entonces esa noche tenían que prepararse porque al otro día salían a la guerra. Pero esa noche el Señor les habló por medio del profeta y les dijo: el Señor dice que alaben a Dios toda la noche, que canten. Y ahí nació esa canción del Salmo que dice: porque para siempre es tu misericordia para siempre es. Toda la noche se la pasaron cantando: porque para siempre es tu misericordia para siempre es. Toda la noche cantando: porque para siempre es tu misericordia. Pero lo que no sabía Israel era lo que estaba sucediendo al otro lado, allá en el campo de la batalla, allá donde estaban todos los enemigos desplegados, allá que habían edificado tiendas y caballos y todo. Hermanos, dice la Biblia que el ángel de Jehová, oigan esto, el ángel de Jehová descendió esa noche y mató a 185,000 de los soldados de los sirios, o sea, de Senaquerib. Al otro día que Israel salió para enfrentar la guerra, lo único que encontró fue un campo lleno de cadáveres. El ángel de Dios. Mientras ellos aquí alababan a Dios, Dios estaba haciendo el otro trabajo. Cuando usted confía en Dios y alaba a Dios y le sirve a Dios, Dios se encarga por tu situación. Dios se encarga de su problema. No importa cómo se llame: económico, emocional, sentimental, salud, lo que sea. Amén. Amén. Usted no gana nada con desesperarse y con llorar y con quejarse y con blasfemar. No. Confíe en Dios. Dice el Salmo 27, versículo 13. David dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Y termina diciendo el versículo 14: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Dios. Amén, gloria a Dios. Así el dictamen médico sea lo más negativo que pueda ser en contra de tu salud, en contra de tu vida, pero el Salmo te está diciendo: espera en Dios y Él hará. Gloria al nombre del Señor. Los israelitas tienen una ley o una costumbre, y no es de ahora, hace muchos años, de que ellos le enseñan a sus hijos la palabra. Ellos cumplen lo que dice Deuteronomios capítulo 5. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos, estando con ellos al acostarte, al levantarte, cuando vayas con ellos por el camino. Las escribirás como tintales en las puertas, las escribirás en los muros de tu habitación. Eso era para que el muchacho se enseñara desde una temprana edad a escuchar la palabra de Dios, a ver la palabra de Dios, a creer en las promesas de Dios. Entonces allá los niños, desde la edad de 3 años hasta los 13 años, son 10 años, enseñándoles de memoria los 5 libros de la ley, los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico,
Números y Deuteronomios, los 5 libros, de memoria. Y cuando el niño cumple los 13 años, ya en esos 13 años, él ya se sabe y recita los 5 libros de la ley. Eso tiene que ser, eso es una ceremonia. Se me escapa ahora el nombre de esa ceremonia, pero ellos los paran frente a los doctores de la ley. Los doctores de la ley. Y ellos tienen que recitar de memoria. No pueden fallar ni en un punto, ni en una coma, ni en una frasecita, ni en una palabrita. Bien detallado, bien dicha la palabra. ¿Y sabe por qué lo hacen? Porque a esa edad es donde ya el niño ha logrado compenetrar con la palabra. Y entonces, ¿para qué se hace eso? Para que no solamente no se olvide de lo que el Señor dice en su palabra, sino para que ponga en práctica la palabra, porque son promesas. Están llenas de historias, están llenas de promesas. Aleluya. Para la vida del muchacho. Cuando el niño recita eso, ahí le dan su diploma y lo llaman un adulto en las escrituras. Él ya pasa a ser un adulto en las escrituras. Vea usted. Por eso es que ellos, todo lo que van a hacer, primeramente consultan con Dios. Si es la voluntad de Dios. Si no es la voluntad de Dios. Si Dios dice, lo hacemos. Si Dios no dice, no lo vamos a hacer. ¿Ven? No, que usted sí lo puede hacer, porque es que a veces a usted le pueden pintar un negocio y usted dice, uy, no, yo creo que eso es la voluntad de Dios, porque es que si no hubiera sido así, es que mire, me lo pusieron como bandeja de plata. Pida la dirección de Dios. Pida la dirección de Dios. ¿No ve que también el diablo se disfraza como ángel de luz? Él también hace maravillas. Él también hace aparecer cositas bonitas. ¿Sí ven? Cuando la persona no se deja guiar por el Señor. Entonces por eso ellos son bendecidos. ¿Sabía usted que en Estados Unidos los israelitas son dueños del 50% de las finanzas en Estados Unidos? Y que aquí en Colombia son dueños del 70% de las finanzas. Aquí hay una cantidad de fábricas que son de los israelitas y entraron por ese puerto de allá sin nada, absolutamente sin nada. Pero el Señor les dijo, donde quiera que ustedes estén, yo los voy a bendecir si ustedes cumplen mi palabra. Amén. Les cumplen mi palabra, yo los voy a bendecir. No importa que sea en el desierto, no importa que sea en la montaña, no importa que sea en la llanura. Yo soy el Dios de las montañas y de las llanuras, de los desiertos. ¿Por qué lado está pasando su vida? No importa. Usted y yo confiemos en Dios, cumplamos la palabra del Señor. Enseñémosles a nuestros hijos estos buenos principios. Cuando ellos se vean rodeados por un problema en el futuro, que ya usted y yo no estemos con ellos, pero ellos se van a acordar. Así oraba mi papá, así oraba mi mamá, y así declaraba una palabra de fe. Ahora yo también lo voy a hacer. Amén. Porque eso fue lo que Elías le enseñó a su hijo Eliseo. ¿Se acuerdan? Lean capítulo 1 y 2 de Primera de Reyes. Ahí está. Entonces, Segunda de Reyes. Entonces, ahí comienza la vida de Eliseo. Pero entonces, ¿qué pasó? Elías llevaba el manto de liderazgo, ¿eh? Y echó ese manto sobre Eliseo. Y entonces, cuando ya Elías iba a ser quitado de Eliseo, ya Eliseo sabía. Ya Eliseo sabía, porque el Espíritu Santo había comenzado a orar en él y a decirle que Elías iba a ser quitado. Y entonces, ¿qué pasó? Y entonces, cuando Elías le dijo, quédate aquí porque voy a Betel, Eliseo dijo, no, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré, yo voy contigo a Betel. Un hombre que sigue el camino de otro. Porque una cosa es que tú quieras la unción de otro. Usted dice, yo quiero la unción del pastor.
Oh, yo quiero la unción de fulano de tal para poner la mano sobre los enfermos y que todos sean sanados. Qué bueno, ¿cierto? La unción de otro. Pero hay gente que no sabe el camino del otro y no quiere andar en ese camino. Es el camino de la obediencia, es el camino de la abnegación, es el camino de la fidelidad, es el camino del sufrimiento muchas veces. Es el camino. Y entonces Eliseo le dijo a Elías: yo quiero tu camino, yo sigo en tu camino, no me pidas que te deje porque yo voy a ir contigo. Pasaron a Betel. Luego Elías le dijo: Eliseo, quédate aquí porque voy a ir a Jericó. Y entonces Eliseo le dijo: no, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y fueron ambos a Jericó. Y ahora la hora se aproximaba. Y entonces había que enfrentar el Jordán. El Jordán estaba crecido. Iban a cruzar el Jordán. Y entonces Elías le dice: Eliseo, quédate aquí, Eliseo, porque voy al otro lado del Jordán. Ahí sí que menos, ¿no? Y entonces Eliseo dijo: no, vive Jehová y vive tu alma, y yo no te voy a dejar. Y entonces dice que Elías tomó el manto y golpeó las aguas del Jordán. Y las aguas del Jordán se abrieron. Como cuando esa primera vez que Moisés tocó las aguas del río Rojo y se abrieron, el mar Rojo. Así se abrieron esas aguas del Jordán. Y pasaron los dos en seco al otro lado. Y ¡pum! Las aguas volvieron otra vez a su cauce. Y el río siguió corriendo. Allá al otro lado está la prueba del camino. Y entonces van caminando y Elías le dice a Eliseo: pide algo que te dé antes que sea quitado de ti. Y entonces Eliseo le dice: no más que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Elías le dijo: bueno, dura cosa has pedido. Has pedido algo tremendo, muchacho. Si me mirares, imagínese usted, ahí sí que menos iba a espabilar. Yo creo que el diablo hasta le presentaría por ahí en un arbolito una guacamaya ya gritando, ya unos pajaritos allá de colores. ¿Y qué va Eliseo a ponerse a mirar allá las guacamayas y los pajaritos de colores? Él va caminando con Elías y mirándolo, porque hay algo que se va a suceder en el momento, algo va a suceder. Y cuando es que llega el momento, es que ¡bum!, aparece un carro de fuego. ¡Uf! Sí. ¡Pum! Arrebató a Elías, lo levantó, y Eliseo lo único que alcanzó a gritar es: carro de Israel y su gente de a caballo. Y dice que el manto de Elías se cayó y Eliseo lo recogió. Si no se pierde ese camino, se pierde todo. Si no anda en ese camino, se pierde todo. Si nuestros hijos no andan en nuestros caminos, se pierde todo. Van derecho al fracaso, van derecho a la derrota en su futuro. Si Israel no sigue los pasos de Dios, iban a la derrota. Si sus discípulos no confían en esta palabra que el Señor está diciendo, en esta recomendación, iban a la derrota. No iban a poder tener el poder para ser testigos a Jesús en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si hoy en día la iglesia no confía en la palabra del Señor, los tiempos que van a venir todavía son más fuertes. Esto que estamos viendo, la Biblia lo llama principios de dolores. Amén. Principios de dolores. ¿Cómo lo llama el apóstol Pablo? Días malos. Pablo dice: redimiendo bien el tiempo, porque los días son malos. O sea, los días que se avecinan no van a ser días buenos. Va a haber más guerra todavía, va a haber más violencia todavía, van a venir más pestes. ¿Sí saben que ya están anunciando nuevamente otro ataque del COVID? Que hay naciones ya donde se está muriendo gente otra vez. Esto vuelve otra vez a repetirse. Pero hay una promesa.
Hay una promesa del Salmo 91. Ni plaga tocará tu morada. El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén, aleluya. Gloria al Señor. Y vea, Eliseo, ya voy a terminar aquí. Eliseo tomó el manto de Elías, que significa el manto de liderazgo. ¿Qué le vas a dejar a tus hijos cuando tú partas? El liderazgo, el buen ejemplo, las buenas actitudes, cómo defenderse en la vida. Y entonces Eliseo ya no está con Elías. Ya el de los milagros se fue. Ahora Eliseo, pero Eliseo tiene el manto. ¿Y qué hace Eliseo? Se para a la orilla del Jordán. Al otro lado hay más de 50 profetas esperándolo. Y todos están con los ojos así, vean. Todos, ojo pelado. Todos están viendo si Eliseo sí tiene poder, si sí logró alcanzar ese poder. Y lo van a descubrir si él puede abrir las aguas del río Jordán también. Y entonces Eliseo se para y coge el manto, lo dobla y dice: ¿dónde está el Dios de Elías? ¡Paz! Golpeó las aguas y las aguas se abrieron. Y Eliseo pasó. Y cuando Eliseo pasó, todos hicieron reverencia y todos lo reconocieron, el sucesor de Elías. O sea, reconocieron su autoridad. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos cómo usar el manto de liderazgo. En esta academia, en esta universidad de la vida, que hemos aprendido tantas cosas, les enseñamos a ellos, para que ellos también enseñen a sus generaciones. Amén. Pero sobre todo, hoy Dios quiere que usted permanezca en su palabra. Porque ¿cómo lo vamos a hacer cuando lleguen esos días malos? Bueno, usando la palabra. ¿Cómo venció Jesús a Satanás? Con la palabra. Amén. Con la palabra. No importa qué tiempos vayan a venir. No importa. Pueden venir todos los tiempos que quieran venir y como se vengan. Pero Jesús dijo: si ustedes permanecen en mí y yo permanezco en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho, porque separados de mí nada podéis hacer. Que el Señor nos ayude, mis amados hermanos y hermanas, a permanecer en Él y en su palabra, para que también nuestra descendencia puedan creer en ese Dios maravilloso. Me duele mucho que cuando Israel quedó postrado en el desierto, la Biblia dice que se levantó después de esta generación que murió del desierto, se levantó otra generación que no conocía a Jehová ni las obras que Jehová había hecho por sus padres. O sea, qué negligencia tan grande, qué descuido, qué falla tremendamente en aquellos primeros que no enseñaron a su descendencia a conocer a Dios. Este es el trabajo que tenemos hoy en día con nuestras juventudes: enseñarles a conocer a Dios y que experimenten la presencia de Dios en sus vidas, el poder de Dios en sus vidas, como nosotros lo hemos experimentado. ¿Qué quiere Dios? Que nosotros experimentemos el poder de Dios en acción. Gloria a Dios. Porque en los tiempos difíciles que vendrán, solamente el justo por la fe vivirá. Póngase de pie.